Estamos en esta semana en el capítulo 19 del libro de los Hechos y vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 en adelante. Aquí está en pantalla, por favor, confirme si ven el capítulo. Es Hechos 19 y vamos a leer desde el versículo 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, hermano. Perfecto. Hechos 19:8 dice así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Lo voy a poner aquí. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo con ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Vean eso, hermanos, es importante. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, hermanos, hasta el versículo 20 vamos a dejar la lectura de hoy. Vamos a abordar este tema, este pasaje, hermanos, de manera expositiva. Y regresemos entonces al versículo 8. ¿Dónde se está situando este pasaje? Este pasaje está geográficamente situado en Éfeso, hermanos. Pablo, en su predicación, hermanos, en este viaje misionero, regresa, hermanos, a esta región para continuar la palabra, y entonces encuentra primeramente a personas que habían sido discípulos de Juan el Bautista, porque es el bautismo, perdón, que conocían, es el bautismo que ellos habían practicado y es lo que ellos compartían. Sin embargo, Pablo habla acerca del Espíritu Santo, y entonces estas personas son bautizadas en el nombre del Señor Jesús, como dice el versículo 5. Viene sobre ellos el Espíritu Santo de parte de Dios. Hay lenguas, profetizaban y eran como unos 12 hombres. O sea, la obra que el Señor empezó a hacer en Éfeso, hermanos, comienza con la conversión de un grupo de judíos, un grupo de personas creyentes que habían sido discípulos de Juan el Bautista, y que después, al tener un mensaje con mayor precisión en el Evangelio, son bautizados porque se convierten al creer y son llenos del Espíritu Santo. Y además Dios los toma para darles dones y para que profetizaran. Pero hermanos, en esta situación de la predicación del Evangelio, Pablo también comenzó a predicar, aquí dice la palabra, por espacio de 3 meses en la sinagoga.
todas las regiones de Asia, hermanos, tenían sinagogas de los judíos. Y entonces los discípulos, incluyendo a Pablo, llegaban y lo primero que hacían eran buscar las comunidades judías, buscar esas sinagogas y desde ahí compartir el Evangelio. Entonces Pablo se dedicó por 3 meses, note eso, por 3 meses a hablar del Evangelio. Dice ahí, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Su predicación, hermanos, estuvo centrada en Cristo y lo que él estuvo exponiendo fue el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Pero en medio de esta predicación de aproximadamente 3 meses, gente de la sinagoga no creyó porque tenía endurecido el corazón, como aquí dice el versículo 9, maldijeron el camino, porque esta era la forma en la que se le denominaba, perdón, al cristianismo anteriormente a que se le llamara cristianos, era el camino. Entonces, los judíos que estaban en Éfeso, en esa sinagoga donde Pablo había estado por 3 meses predicando, tuvieron un corazón duro para la palabra, tuvieron un corazón que no creyó, porque aquí dice que no creyendo maldijeron el camino delante de la multitud. O sea, no eran pocos en esta sinagoga, había una multitud, pero Pablo se apartó de ellos, de esas personas endurecidas, incrédulas y maldicientes. Pero es importante que Pablo separa a los discípulos, a los que sí creyeron, a los que tomaron la palabra y a los que estaban dispuestos a escuchar el Evangelio y ser enseñados. Por eso eran discípulos. Y a estos discípulos entonces se los lleva a una escuela, se los lleva a un tipo de aula, a un tipo de anfiteatro, que era un tipo de universidad, digámoslo así, de una persona llamada Tirano. Y desde ahí, hermanos, Pablo continuó predicando el Evangelio por 2 años. Pero ¿cuál es el resultado de esta predicación y qué tiene que ver con nuestro tema que hemos venido desarrollando? El avivamiento. A través de estas semanas, hermanos, hemos visto en diferentes pasajes de la palabra de Dios lo que es el avivamiento bíblico. El avivamiento es dar vida a algo. En este caso muy específico, hermanos, vamos a ver lo que el avivamiento, hermanos, movido o provocado o generado, producido por el Espíritu de Dios, provoca en las personas. Vamos a ver, hermanos, cuál es el resultado del avivamiento por la palabra de Dios en esta región de Éfeso. Vamos a ver, hermanos, cómo la palabra de Dios produce un fervor en los corazones de las personas de manera que los lleva a tener fe y los lleva a convertirse al Señor. Entonces, en la lectura checamos varios acontecimientos importantes. Vamos a ir a cada uno de ellos puntualmente, pero quisiera, queridos hermanos, que distinguiéramos lo siguiente. El avivamiento bíblico, hermanos, es algo que el Señor promueve a través de su Espíritu, a través de la obra de su Espíritu, para que la gente se convierta, para que la gente vuelva sus corazones a Él, para que la gente venga en arrepentimiento y en fe. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Bien. Entonces, primero Pablo predica a personas que habían sido discípulos de Juan. Luego predica por 3 meses a los que estaban en la sinagoga. Pero después a los discípulos los siguió preparando y desde ahí predicó a toda la región de Éfeso por 2 años. El resultado de la predicación del Evangelio, queridos hermanos, es que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 10. Así que, hermanos, este es el resultado del avivamiento bíblico. ¿Qué tiene que producir entonces el avivamiento bíblico en la sociedad? Que todos escuchen el Evangelio. No importa quién seas judío, seas griego en el tiempo de Pablo. Aquí, hermanos, en nuestra época, el avivamiento debería de provocar
un avivamiento bíblico, un avivamiento genuino y de acuerdo a la palabra de Dios, debería de provocar que nuestra región fuera inundada de la predicación de la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién es el que operaba los milagros? Dios, hermanos. Dios sustentaba la predicación de Pablo, Dios sostenía, Dios respaldaba la predicación de Pablo con milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, es decir, los trapitos que Pablo llegaba a usar, los delantales de su cuerpo y las enfermedades de ellos se iban y los espíritus malos salían. Hermanos, de verdad, Dios hacía milagros extraordinarios para que en esa región la palabra de Dios se extendiera, la palabra de Dios se diera a conocer por todos lados. Dios estaba respaldando la predicación. Ese es un rasgo muy importante. El primero es que se promueve, hermanos, el avivamiento promueve la predicación de la palabra. El segundo es que Dios respalda la predicación, hermanos, de la palabra. Entonces, como dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. El avivamiento va a provocar incluso que vengan imitadores, gente que quiera copiar, hermanos, lo que Dios está haciendo, gente que quiera apropiarse, gente que quiera producir por sus propios medios la obra sobrenatural, la obra espiritual y poderosa que el Espíritu de Dios está obrando en la predicación. Como vemos aquí, los hijos de Seba, que eran 7, eran exorcistas ambulantes, eran judíos, y esta persona, Seba, no era cualquier persona, era jefe de los sacerdotes. O sea, era un religioso, sus hijos eran religiosos, eran judíos, e intentaron expulsar un espíritu malo. ¿Qué le dijeron? Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ellos no lo conocían. O sea, en este versículo podemos ver, en este pequeño enunciado, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no conocían a Jesús. Ellos no tenían un encuentro con el Señor, no podían expulsar al espíritu malo porque ellos no tenían una relación con Jesús. Ellos no eran discípulos de Jesús. Ellos no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Este versículo nos enseña que hay personas que quieren imitar lo que Dios hace y hablan cosas que no entienden, hablan cosas que no viven. Entonces, verdaderamente, esta parte nos tiene que ilustrar acerca de aquellas personas, aquellos grupos, movimientos, lo que sea, reuniones, iglesias, lo que sea, que buscan tener un avivamiento, pero no conocen a Jesús. ¿Y qué les responde el espíritu malo? Yo a Jesús conozco. Sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Bueno, finalmente el espíritu malo saltó sobre ellos, los dominó, los golpeó, los hirió y salieron de ahí muy, muy mal. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos y griegos, hermanos. Todos tuvieron temor, pero era magnificado el nombre del Señor Jesús. El punto es este, que el avivamiento provoca que la gente pueda darle la gloria a Dios. Muchos de los que habían creído, vean, muchos de los que habían creído por la predicación del Evangelio, claro está, venían, confesaban y daban cuenta de sus hechos. ¿Qué es lo que provoca el avivamiento bíblico? Es que la predicación que es respaldada, que es guiada por el Espíritu Santo, trae fe a las personas. Entonces van a creer, van a venir en arrepentimiento, van a venir en fe a los pies del Señor. Van a confesar y dar cuenta de sus hechos. Y como dice aquí el versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es decir, renunciaron a su vieja manera de vivir.
El avivamiento bíblico trae un cambio en la sociedad. Estas personas habían practicado magia, eran muchas y era mucha la práctica que había ahí, porque hicieron la cuenta del precio de los libros que quemaron y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Para ese entonces, hermanos, era una fortuna invertida en la práctica de la magia. Esta región, hermanos, fue cambiada por la obra del Espíritu Santo. Y el versículo 20 finalmente, así crecía, ese es un rasgo importante, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El avivamiento bíblico, hermanos, el avivamiento que es promovido por el Espíritu de Dios, va a hacer crecer y va a hacer prevalecer poderosamente la palabra del Señor. Entonces, como siempre lo hemos hecho durante esta serie, compare, compare lo que dice la palabra de Dios con lo que hoy quieren mover como avivamiento, con lo que hoy quieren presentar como avivamiento muchas iglesias, muchos grupos, muchos pastores, muchos ministerios. Aquí podemos ver rasgos muy característicos específicos de lo que es el avivamiento bíblico. El avivamiento trae conversión, el avivamiento trae un cambio en la sociedad, el avivamiento verdaderamente extiende la predicación de la palabra de Dios, el avivamiento ayuda a que la fe que se está generando en las personas traiga como consecuencia, traiga como fruto, como resultado, un cambio espiritual. Que la gente pueda dejar sus vidas pasadas y venga una nueva vida. El avivamiento bíblico trae salvación. El avivamiento bíblico ayuda a que la palabra de Dios sea, hermanos, de verdad, llevada por todos lados y el nombre del Señor Jesús sea glorificado, sea magnificado, como dice el versículo 17. Y todos escuchen la predicación, todos sepan, tanto que incluso hay imitadores. Esos son rasgos de un avivamiento bíblico. Compare, compare. Yo le pido, hermanos, que usted ore porque tengamos avivamiento bíblico en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Que el nombre del Señor sea conocido por todos, porque nosotros estamos, como Pablo, predicando con denuedo, ¿ok? Predicando con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? Pablo habló con denuedo por espacio de 3 meses. Pablo también estuvo discipulando, hermanos. Y Dios respaldó la predicación, el trabajo de Pablo. Esto, hermanos, solo lo puede hacer Dios. Solamente Él puede poner en nuestro corazón el denuedo para hablar su palabra. Pablo, como vemos en la carta de los Colosenses y en la carta de la iglesia de Éfeso, pedía que oraran por él para que se abrieran las puertas al evangelismo, para que él hablara con denuedo lo que tenía que hablar. Entonces, vea, eso es una característica importante. Un corazón encendido, un corazón avivado como el de Pablo, Dios, hermanos, lo respaldaba con denuedo. Y él discipulaba, hermanos. Él estaba, hermanos, preparando a otras personas para que estos discípulos también llevaran la palabra. Entonces, hermanos, estos son rasgos también del avivamiento. La palabra es predicada con denuedo y la palabra va formando discípulos. Hermanos, este versículo 11 es tremendo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Yo lo quiero llevar por un momento a dos citas. A ver, permítanme. Voy a, voy a ir primero al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo final. Y el evangelista Marcos nos habla de esto.
Amén. Vean lo que dice el Señor Jesús a las personas que él reunió en el monte del Olivar. Finalmente se apareció a los, o sea, estamos en Marcos 16, 14, de ahí en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, los discípulos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí está la gran comisión en el Evangelio de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí están, hermanos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero no quedamos ahí, hermanos. Vamos a continuar leyendo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí vemos, hermanos, el momento en el que el Señor Jesús asciende al cielo desde el monte del Olivar. Pero ¿qué dice el versículo 20? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Es parte de la gran comisión, hermanos, que Dios respalde la predicación de la palabra. Dios respaldó, hermanos, a estos discípulos, Dios respaldó a Pablo y Dios respalda a aquellos que entregan su corazón para servir al Señor. Vamos a ir a otra cita. Vamos a ir al libro de Hebreos o al texto a los Hebreos, capítulo 2. Ahí lo vemos, hermanos. Hermanos, ¿vemos el texto? Sí, sí Ah, se ve bien. amén. Aquí el escritor está hablando de cómo podemos descuidar una salvación que es tan grande. Aquí el tema es salvación. Y dice el versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, hermanos, porque Él vino a anunciar esa salvación, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Señor. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron, los testigos que Él preparó, los discípulos, hermanos. Testificando Dios juntamente con ellos, el tema es aquí, testificar juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí vemos, hermanos, otra vez esto que leíamos en Hechos 19 por medio de la vida de Pablo y en Marcos 16. El Señor testifica acerca de la salvación. El Señor respalda, el Señor sostiene esa predicación con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque la finalidad es que las personas al escuchar la palabra se salven. Y entonces necesitan fe y la palabra va a provocar fe. Y Dios se ayuda incluso de hacer milagros y de hacer prodigios para que las personas vean y crean en el poder de Dios. El avivamiento bíblico, hermanos, aún va a provocar que haya este tipo de manifestaciones espirituales. Pero bien, ya ha avanzado el tiempo, voy a regresar a la lectura que tenemos de el libro de los Hechos. Si algo hoy, hermanos, se tienen que llevar, si algo hoy se tienen que llevar, es que la palabra de Dios, hermanos, dice aquí el versículo 3, perdón, 20, crecía y prevalecía poderosamente. Había discípulos, había gente llevando el evangelio por todas partes en esa región.
Había gente entregada, hermanos, al servicio del Señor. El avivamiento bíblico, el avivamiento que proviene, hermanos, del Espíritu de Dios, es aquel que va a traer un crecimiento de la palabra y que va a sostener la palabra, que la va a afirmar, va a hacer que prevalezca contra toda oposición, va a hacer que triunfe, hermanos, contra todo obstáculo, porque el más interesado, hermanos, en que se conozca su palabra es Dios mismo. Es Dios mismo, hermano. Entonces, si el avivamiento bíblico, hermanos, nos está marcando la dirección, que es salvación para los que oyen la palabra, para los que oyen este evangelio, por eso dice Pablo, yo no me avergüenzo de este evangelio, Romanos 1:16 y 17, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que crean, para todos los que crean. Esta salvación está para todo aquel que crea. Hermanos, esa es la dirección, hermanos, del avivamiento, traer salvación. Permitir, hermanos, que a través de la predicación sean alcanzadas de manera masiva las personas. Y entonces Dios, hermanos, sostiene esta obra de su Espíritu con esos milagros, con ese poder, de manera que quien predica, hermanos, lo pueda hacer con denuedo. Y quien predica pueda disipular a otros para que también compartan la palabra del Señor Jesús. Hermanos, habrá un cambio social, habrá un cambio en las personas que escuchen la palabra de manera que abandonen, hermanos, esas prácticas anteriores, de manera que puedan, hermanos, rechazar el pecado en el que vivían para poder correr a la gracia de Dios, para poder disfrutar de una nueva vida que ahora es en Cristo. Hermanos, de verdad, en muchas ocasiones, hoy tenemos actividades como Iglesia Universal llamadas o calificadas como avivamiento que no se parecen a lo que dice esta porción de la palabra, que están, hermanos, centradas en otra cosa, que promueven otra cosa y que terminan en otra cosa y no en lo que dice la palabra. Su finalidad no es salvación, no vemos fruto de ello como discipulado y extensión de la palabra, no vemos que haya un crecimiento ni que haya un cambio en las personas que lo escuchen. ¿Por qué? Porque se ha confundido este término, avivamiento. Se ha confundido de manera que se centra, hermanos, en reuniones de alabanza, reuniones de adoración, que se centra, hermanos, en momentos más emotivos que espirituales. Se centra, hermanos, en reuniones aisladas que no tienen ningún fruto posterior. Se centra en otras cosas y no camina hacia el propósito por el cual Dios, hermanos, obra con poder en la predicación. Vimos la cita del Evangelio de Marcos, vimos la cita del texto a los Hebreos, que el tema es que Dios muestra ese poder a fin de que la salvación sea predicada, sea llevada a todas las personas. Entonces, hasta aquí el tema de hoy, hermanos. Considérelo, medítelo. El avivamiento bíblico, hermanos, el avivamiento bíblico tiene rasgos muy, muy específicos. Hoy, hermanos, lo que se llama avivamiento no necesariamente es bíblico, no necesariamente realmente tiene congruencia con la palabra del Señor. Entonces hay que tener discernimiento, hay que buscar la palabra y que el Señor nos guíe, el Señor nos dé gracia para centrar nuestras vidas solo en Cristo. Bien. Ok, hermanos.